participa en muchos eventos como Primavera Científica que se imparte anualmente o acontece anualmente en la Universidad de Salamanca, y donde hay pues, una gran oferta pues eso, de manera gratuita de certámenes, exposiciones, conferencias, talleres, etcétera. Y además, desde hace muchos años, desde 2015, dirige y desarrolla un programa de radio de divulgación científica. El programa se llama El Viejo Verde y se emite semanalmente pues, de lunes o así, más o menos, no sé exactamente el horario, no recuerdo, a lo mejor se siguen partiendo esas mismas horas. También, además, elabora contenidos precisamente para los niños, para la gente joven, contenidos en desarrollo de juegos, ejercicios interactivos en su página web. Y todo esto lo hace un catedrático de microbiología, un catedrático, un profesor que no solamente hace investigación. Yo no quiero contar aquí todos sus méritos de investigación porque, como digo, toda la información está en la página web. Pero es una de las personas que realmente cree que para llegar precisamente a la sociedad y para que la gente entienda qué es lo que hacemos los investigadores y por qué el Estado tiene que invertir en investigación, es hacer entender la importancia de la ciencia. Y para llegar a la sociedad, pues es necesario precisamente este tipo de actividades, divulgar, pero para todo el mundo. No solamente para los científicos, que ya estamos convencidos de que la ciencia es importante, sino para divulgar para toda la sociedad, empezando desde los más pequeños, para asombrarlos, para meterles el gusanillo. Y precisamente para eso está gente como Raúl. Ahora nos va a empezar a dar la charla, que ya veréis que es súper interesante. Cuando tú quieras, Raúl. Bueno, muchas gracias, Esther. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias, a la Universidad de La Coruña y en especial a Esther y a Moisés por haberme invitado a poder participar en este ciclo de charlas, que me parece una iniciativa estupenda y maravillosa, y abrirla a todo el mundo, pues todavía aún mejor. En esta ocasión, pues yo os he venido a hablar de Tutankamón, de uno de esos faraones famosísimos egipcios y de su historia, la historia vinculada con la maldición de Tutankamón y con los microorganismos que, bueno, pueden tener cierto protagonismo en esa historia. La tumba de Tutankamón se abrió por primera vez el 26 de noviembre de 1922. Es una tumba que está enclavada en el Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Y aquí podéis ver la entrada a la tumba. Creo que se ve el puntero. Junto con algunos personajes importantes de los cuales hablaremos a continuación, como fue Lord Carnarvon y este hombre que parece Tom Selleck, protagonista de Magnum, que en realidad es Howard Carter. Bueno, pues, ¿por qué es importante? ¿Por qué fue importante la tumba de Tutankamón? Bueno, porque fue uno de los, quizá el hallazgo más importante en cuanto a de este tipo en el siglo XX, dado que era una tumba que estaba prácticamente inviolada, y en la cual se contenían más de 5.000 objetos conservados, preservados, y entre ellos pues la famosa máscara de Tutankamón. En realidad, el Valle de los Reyes venía siendo explotado desde tiempo atrás. Pero en 1912, este hombre de aquí, este tan elegante, tan bien puesto, con traje de la época, Theodore Mongory Davis, que era el que explotaba el valle por aquel entonces, a principios del siglo XX, declaró que el valle estaba exhausto, que ya no había ningún hallazgo importante que encontrar allí, y abandonó la concesión. Y en ese momento entró a la ruleta del juego George Edward Herbert, que era el quinto conde de Carnarvon, conocido popularmente como Lord Carnarvon, que era un aficionado a la egiptología, un aristócrata que se movía constantemente en el mundo de la arqueología, de la egiptología, un apasionado, que contrató a este hombre de aquí, a Howard Carter, un egiptólogo, arqueólogo, renombrado, para seguir con las explotaciones del Valle de los Reyes. Bueno, pues daros cuenta, una de las personas encargadas de la explotación durante los años siguientes, en 1913 y 1914, Harry Barton, creo recordar que se llamaba, declaró que cuando Montgomery Davis abandonó
la excavación, abandonó la concesión porque decía que estaba exhausta, solo estaba a 2 metros de descubrir la icónica tumba de Tutankamón, la KV62. Tutankamón no solo por la maldición, sino por lo que representa, es una figura muy popular. Tutankamón fue un faraón niño. En realidad subió al poder muy a una temprana edad y murió muy joven, alrededor de los 19 años. Y la muerte de Tutankamón pues siempre ha tenido una serie de controversias, no ha sido nunca explicada del todo, hasta que recientemente, con el avance de la ciencia, con el avance de los desarrollos científicos, se ha podido dar cierta explicación, se ha podido aportar o arrojar algún tipo de luz a qué es lo que le pasó a Tutankamón. Tutankamón era una persona muy alejada, en realidad, de la figura que tenemos en mente de un niño rey, un niño faraón esbelto, poderoso, una figura estilosa. En realidad, esto que tenemos aquí a la izquierda es una representación virtual de Tutankamón que ha sido realizada gracias a diferentes análisis con tomografía computerizada que han hecho algunos investigadores a raíz de los restos de Tutankamón, en el que demuestran que Tutankamón en realidad era una persona lisiada o que tenía algún tipo de problemas, algún tipo de enfermedades que por los últimos estudios parecen que eran varias, que conjugaban varias enfermedades, que algunas de ellas que probablemente le condujeron a su prematura muerte. Lo primero de todo, bueno, que vieron es que tenía posiblemente algunas enfermedades congénitas. Estas enfermedades congénitas podían haber sido desarrolladas o facilitadas gracias a la gestación que tuvo Tutankamón en función de sus padres. Bueno, sus padres fueron Akenatón, otro faraón importantísimo, y por los estudios moleculares se ha comprobado que una momia descubierta en la tumba KV35 y a la que se denominó joven dama, fue la madre de Tutankamón. Esta joven dama y Akenatón eran hermanos. Se ha descubierto por pruebas moleculares. Bueno, y esa consanguinidad que era bastante frecuente en la dinastía 28, a la cual pertenecía Tutankamón, facilitaba que pudiesen aparecer diferentes tipos de enfermedades congénitas. Tutankamón tenía el paladar hendido, presentaba una escoliosis leve y también presentaba lo que se conoce como pie equinovaro o pie zambo. Si os fijáis en la figura de la izquierda, se presenta este tipo de enfermedad, de malformación en la extremidad, en la que el pie gira, los músculos, los huesos giran hacia adentro y quedan orientados hacia el pie contrario. Por supuesto, esto hacía que Tutankamón tuviese que andar con bastones y que presentase una cojera aparente, por lo cual alejamos esa idea de esbeltez del faraón. Pero es que además se ha comprobado, también por estudios moleculares, que Tutankamón padeció malaria. La malaria es una enfermedad parasitaria provocada por varios protozoos del género Plasmodium. La malaria es provocada principalmente por Plasmodium falciparum, pero también Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae o Plasmodium knowlesi. El principal en África es Plasmodium falciparum y en realidad es una enfermedad devastadora. Causa aproximadamente unos 230 millones de afectados anualmente en el mundo, afecta a múltiples continentes, causando cerca de las 400.000 muertes anuales. Principalmente afecta a niños menores de 5 años. En África, de hecho, más del 65% de los afectados de malaria son niños menores de 5 años. Actualmente, la malaria es tratada con diferentes medicamentos antipalúdicos. La malaria también nos referimos a ella como paludismo. Y esperemos que en un futuro cercano tengamos nuevas herramientas con las que combatir esta malaria. Porque este mismo año, investigadores de la Universidad de Oxford han presentado una vacuna contra la malaria, la R21M Matrix o Matrix M, que
que presenta una eficacia del 77% contra la malaria. Es decir, supera el rango que pide la OMS del 75% de efectividad en las vacunas contra una enfermedad. Esto está muy por encima de la vacuna que se utiliza actualmente, que es Mosquirix, que es una vacuna de Glaxo, que tiene aproximadamente un 57% de eficacia. Con lo cual, bueno, quizá en el futuro podamos tener una expectativa favorable frente a este protozoo. Es una enfermedad que tiene un ciclo vital muy complejo. Es una enfermedad transmitida por mosquitos del género Anopheles. Anopheles, en concreto la hembra. La hembra es la que pica porque necesita esa sangre para cumplir su ciclo reproductivo. Y una vez que pica, puede introducir, en el caso de que esté infectada, puede introducir el Plasmodium en la sangre. Este Plasmodium, como veis, tiene un ciclo muy complejo. Empieza infectando, invadiendo los hepatocitos, las células del hígado, para terminar finalmente atacando o afectando, infectando a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Es un parásito que necesita de los dos organismos, necesita del mosquito y necesita del ser humano, necesita de un animal. Bueno, la malaria ya afectaba, era endémica en tiempos de Tutankamón, en el antiguo Egipto ya había malaria y continúa habiendo y continúa siendo una enfermedad catastrófica. De hecho, para que os hagáis una idea, solo en África se supone que la malaria más o menos requiere o provoca un gasto de unos 12.000 millones de euros cada año. De hecho, se supone y acertadamente que la malaria es una de las enfermedades o una de las causas o uno de los factores que lastran el rendimiento económico, o el desarrollo económico, el desarrollo social del continente. Porque se estima que por la malaria el impacto generado en el continente repercute en el 1,3 del Producto Interior Bruto de todo el continente. Eso es una barbaridad para una única enfermedad. Bueno, pues la malaria parece ser que pudo tener que ver con la muerte de Tutankamón, pero uno de los factores principales, según sus restos, según los estudios, según los análisis que se han hecho en sus restos, es porque tuvo una fractura ósea en la pierna. Y parece ser que esa fractura ósea se complicó, además posiblemente se agravase con la malaria, y eso fue lo que le condujo inmediatamente a la muerte. ¿Por qué se produjo esa fractura ósea? Bueno, pues hay diferentes hipótesis. Una de ellas tiene que ver con la enfermedad de Gaucher, que además precisamente hoy se celebra el Día Internacional de esta enfermedad, que es considerada una enfermedad rara. Es considerada una enfermedad rara porque tiene una prevalencia de 1 a 100.000, una incidencia en la población general de 1 a 60.000, pero en determinadas poblaciones concretas, como por ejemplo los judíos askenazíes, que son aquellos judíos que poblaron la Europa central y Europa del Este, provenientes de las poblaciones medievales de judíos que se asentaron en el Rin. Bueno, pues en este tipo de población, muy consanguínea probablemente, hay una incidencia de 1 a 1.000 de esta enfermedad. ¿Por qué esto pudo afectar a Tutankamón? ¿Por qué desarrolló esta enfermedad Tutankamón? Bueno, esta enfermedad lo que ocurre es que hay poca producción o hay una inhibición de la producción de una enzima, la glucocerebrosidasa, que lo que hace es convertir el glucocerebrósido, que es un glucoesfingolípido, en glucosa y ceramida. La ceramida es un esfingolípido que utiliza nuestro cuerpo para crear pues, la capa de fosfolípidos de las células, muchas otras cuestiones. Esa falta de esta enzima hace que el glucocerebrósido se acumule en las células del sistema fagocítico mononuclear, provocando diferentes tipos de patologías que van desde anemia hasta trombocitopenia, esplenomegalia, esplenohepatomegalia y principalmente afecciones óseas. La mayoría de los afectados por la enfermedad de Gaucher sufren roturas de huesos frecuentes, abundantes. Esto es lo que ocurrió con Tutankamón. Pudo haber tenido la enfermedad y en el desarrollo esa rotura de la pierna, probablemente después una infección, una mala curación, pues provocó la muerte directa. Es probable que la malaria no fuese uno de los agentes
implicados directamente en la muerte. Sí que contribuiría, pero no, seguramente no directamente implicado, porque la malaria, como os decía, era endémica en aquel momento, y a pesar de que no había tratamientos, pues las personas habían generado una cierta inmunidad. De hecho, aquí tenemos dos máscaras funerarias, la de Yuya y Tuyu, que eran los bisabuelos de Tutankamón. De hecho, el descubrimiento de esta tumba, la KV46, fue el descubrimiento más importante en cuanto a arqueología egipcia antes de descubrir la tumba de Tutankamón, porque también estaban prácticamente invioladas, había muchos objetos de valor dentro de ellas, las máscaras funerarias, etc. Bueno, pues Yuya y Tuyu también se ha comprobado que tuvieron malaria y, sin embargo, murieron a edades avanzadas para la época, en torno a los 60 años. Bueno, el hecho de que se encontrase la tumba de Tutankamón, pues prácticamente sin tocar, y que se hayan conservado todos los objetos a lo largo del tiempo, es una situación, pues quizá podemos decirlo que no lo habitual, porque en aquel momento, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era muy frecuente el comercio, las transacciones de momias. Todo el mundo quería tener momias egipcias. Se puso muy de moda viajar a Egipto para buscar momias. Todo aquel museo que se preciase tenía que tener algún tipo de momia egipcia en su colección. Todo aquel aristócrata, todo aquel burgués que se dignase de ser influyente, de tener cierto grado de poder social, tenía que tener algún tipo de momia. Y por lo tanto, las momias se vendían. Bueno, había transacciones constantemente. Aquí tenemos una imagen de 1877 de un vendedor de momias. Incluso en muchas ocasiones las momias se desmembraban y se vendían por partes, un brazo, una pierna, porque así se rentabilizaba todavía aún más ese comercio. ¿Y para qué se querían las momias? Además de exhibirlas en los museos o en la casa como muestra de poder, como muestra de ser una persona adinerada, etc. Bueno, pues en realidad también se querían para producir o para desarrollar algún tipo de producto o algún tipo de medicamento, principalmente lo que conocemos como mumia vera. La mumia vera era fabricada a partir de las momias y era un medicamento, se vendía en boticas, en farmacias, en sitios, que se suponía que era una especie de panacea, cúralo todo. De ahí la importancia que tenían tener momias para poder fabricar este medicamento. Medicamento que incluso estuvo vigente, se vendió hasta principios del siglo XX. En 1924 la compañía Merck, que es una compañía alemana de reactivos químicos o reactivos para laboratorio, bueno, vende un montón de cosas, vendía mumia vera todavía en 1924 a un precio desorbitado. Pero también las momias eran requeridas para fabricar lo que se conoce como pigmento marrón momia. El pigmento marrón momia es un pigmento que en la actualidad se elabora a base de caolín, cuarzo, hematite, que es el oligisto, bueno, algunos otros compuestos minerales, pero que hace unos siglos, como su nombre indica, se elaboraba con restos de momias. Se utilizaban aceites de trementina y sobre todo polvo de momia proveniente de los huesos, de los restos de los difuntos, con lo cual era un color en algunos aspectos muy demandado. De hecho, se puso muy de moda, lo pusieron muy de moda algunos pintores y algunos como los de la Hermandad Prerrafaelita, que fue una hermandad inglesa que tuvo creada a mediados del 19, que tuvo un corto bagaje, pero muy intenso, porque influyó muchísimo en la pintura. Era una pintura muy colorida, muy luminosa, influyó muchísimo en la pintura inglesa del siglo XIX y del siglo XX. Uno de los fundadores es este de aquí, John Everett Millais, que es un autorretrato de 1881, y os lo pongo porque como fundador quizá os suene una de las obras clásicas fundamentales. Es una obra maravillosa desde mi punto de vista de esa época prerrafaelita, que es Ofelia. Ofelia fue pintada por Millais en torno a 1852 y hace referencia a un pasaje de la obra de Hamlet. Me parece que es una obra bellísima. Es que a mí me apasiona.
mirarla y saber cómo fue pintada y en qué condiciones, qué tuvo que hacer la modelo, etcétera. Pues eso es otra historia y quizá otro día la podemos contar, pero bueno, es muy interesante. Lo que me gusta también de esta pintura es el vigor que tiene, la potencia, el verdor que muestra. Y ese verde, sabiendo que todos esos verdes no fueron pintados con pigmentos verdes, sino que Millais utilizó, para los verdes, utilizó amarillo de cromo y azul de Prusia. El amarillo de cromo es un pigmento que se descubrió pocas décadas antes y que fue muy utilizado por los pintores porque imprimía un color amarillo intenso, un color amarillo maravilloso. De hecho, Van Gogh utilizó el amarillo de cromo para pintar su serie de cuadros de los girasoles. Y diréis, bueno, pues los girasoles no tienen nada de amarillo intenso, y es verdad, los girasoles no tienen nada de amarillo intenso. Y eso se debe principalmente a algo que le ha pasado a las pinturas con el paso del tiempo. Y es que, según parece, una de las teorías más aceptadas, es que el amarillo de cromo cambia cuando es expuesto a la luz ultravioleta. Y cuando el cuadro, con el paso de los años, ha sido expuesto a esta radiación, el cromo de los pigmentos se ha reducido de cromo 4 a cromo 3. Y eso hace que varíe el tono. Ya no es un amarillo intenso, sino que es un amarillo que navega entre un amarillento, un marrón. Es un color delicioso, pero en realidad es como si ya desde el primer momento los girasoles se hubiesen ido marchitando en la propia pintura poco a poco. Si os fijáis, bueno, aparte de la serie de cuadros de los girasoles de Van Gogh, pues Van Gogh era un pintor que era un apasionado del amarillo. Hay muchísimas pinturas en el que el color predominante es el amarillo. Aquí tenemos la avenida de los Alicamps, el Café de Noche, la Casa Amarilla. Bueno, hay multitud. De hecho, incluso en algunos autorretratos se ve que Van Gogh tiende hacia el amarillo. ¿Por qué tiende Van Gogh hacia el amarillo? ¿Por qué quiere representar a sus pinturas así? Bueno, pues quizás porque así veía el mundo Van Gogh. Van Gogh tenía, bueno, es notorio, es público que tenía diferentes problemas o desórdenes, algunos de ellos neurológicos, psiquiátricos, bueno, tenía como diferentes ataques maníaco-depresivos. Bueno, y por eso estaba siendo tratado médicamente y se trataba con Digitalis purpurea. Digitalis purpurea es una planta muy bonita, por ahí por Coruña seguro que tenéis un montón, aquí también, que es conocida como dedalera, tiene unas flores rosas en forma de dedal que son preciosas. Bueno, pues de las hojas de esa planta también se obtienen diferentes principios activos, la digoxina es uno de ellos, se utilizan para tratar problemas cardíacos o afecciones cardíacas, pero en aquel momento se pensaba que esta planta era muy buena pues, para tratar ataques epilépticos, para moderar el ánimo, etc. Y por eso Van Gogh era tratado el doctor de Van Gogh lo trataba con digital. ¿Quién era el doctor de Van Gogh? Pues era Paul Gachet, que representó Van Gogh en este cuadro de 1896. Si os fijáis, fijaros la importancia que le daba Van Gogh a la digital, que representó a su doctor sosteniendo una planta de digital en su mano. ¿Y qué pasa con la digital? Bueno, pues cuando hay un consumo excesivo de digital, hay una intoxicación por digital, se produce lo que se denomina xanthopsia. Y la xanthopsia hace que las personas observen el mundo, vean los objetos con un tono ligeramente amarillo. Por lo tanto, esa representación o esos cuadros que pintaba Van Gogh, en realidad podían tener que ver con cómo veía el pintor realmente el mundo. Y en el caso de otro de sus cuadros famosísimos, La noche estrellada sobre el Ródano, lo que utiliza para plasmar, utiliza una gama de azules diferente, pero aquí utiliza el azul de Prusia también, el azul que utilizó Millais para mezclarlo con el cromo amarillo para obtener esos verdes. Y el azul de Prusia es uno de los primeros pigmentos sintéticos desarrollados por el hombre a principios del siglo XVIII, en 1704, y que toma su nombre en realidad porque fue muy utilizado durante ese siglo para teñir los uniformes del ejército prusiano, lo cual le dio incluso una configuración simbólica a ese pigmento. Bueno, pues el azul de Prusia
también tiene uso medicinal, porque es una molécula que actúa, es un compuesto que actúa como secuestrante de metales pesados. Y se utiliza, por ejemplo, cuando hay intoxicaciones principalmente de talio y cesio radiactivo. Fijaros hasta dónde llegaba el tema del marrón momia, que este pintor de aquí, Edward Burne-Jones, que también era un pintor prerrafaelita, importantísimo por su serie de cuadros. Aquí tenéis uno de ellos, El último sueño de Arturo de Avalon. Tiene muchos más, pero muchos de sus cuadros tenían que ver con esta simbología medieval, con este tipo de figuración que quizá os recuerde algunas de esas novelas históricas o que han sido llevadas al cine, como la del Señor de los Anillos. Y es que, de hecho, Tolkien se inspiró, joven, se inspiró en las pinturas de Burne-Jones. De hecho, era un amante de sus pinturas y eso probablemente influyó en el desarrollo de su obra. Bueno, pues el pintor en realidad creía que el nombre que utilizó muchísimo el pigmento de marrón momia en sus cuadros, en realidad creía que ese nombre era un nombre metafórico, hasta que un amigo le relató cómo vio que sacaban una momia de un almacén de un comerciante de pigmentos y en ese momento, desde ese día, Jones se fue corriendo a su casa como anécdota, cogió el tubo de pintura e insistió en enterrarlo como es debido, porque era un difunto. Bueno, en realidad hay muchos otros pintores que utilizaron el marrón momia. Quizá uno de los más importantes fue Delacroix. Delacroix es un pintor espléndido, pintor francés de principios, mediados del siglo XIX. Una de las obras que pintó es uno de los cuadros más famosos de la historia, La libertad guiando al pueblo, pintando en 1830. Bueno, Delacroix utilizó muchísimo el marrón momia y murió relativamente joven, afectado de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana. Es causada por una bacteria, por Mycobacterium tuberculosis, y a pesar de que sigue habiendo una corriente, todavía actualmente, de que sigue habiendo una corriente que aboga porque la tuberculosis es una enfermedad antigua, no es cierto. La tuberculosis es una enfermedad de plena actualidad. La tuberculosis ha sido una plaga devastadora. Eso es una plaga que ha aniquilado al ser humano. Ha aniquilado Europa durante el siglo XIX, fue bestial. De hecho, a ella, perdonad, se ha ido la presentación. No, la estamos viendo. La estamos viendo. Se fue un momentito tu voz, pero ya estamos viéndola. Ah, es que yo no la veo, perdonadme. Ahora, ya. Era denominada la plaga blanca por la cantidad de muertos que ocasionaba la tuberculosis más, quizá la más mortífera, es la que afecta directamente a los pulmones, la tisis que llamaban en aquellos momentos, pero todavía a día de hoy la tuberculosis, según los datos del año 2019, provocó la muerte de 1.400.000 personas. Hasta la desgraciada llegada del SARS-CoV-2, del causante de la COVID-19, la tuberculosis tenía el honor de ser la enfermedad infecciosa por un único agente infeccioso que causaba más muertes en el mundo anualmente. Ha sido desbancada, por desgracia, en el año 2020. Pero aún así, la tuberculosis sigue afectando a millones de personas. De hecho, se estima que casi un cuarto de la población mundial está afectada de tuberculosis latente. Estamos infectados con tuberculosis latente. Uno de los grandes problemas es cuando las personas terminan estando en periodos inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, como en el caso de aquellas personas infectadas por el VIH y que desarrollan SIDA. Bueno, pues el 32% de las muertes, más del 30% de las muertes por VIH es debida a una infección por tuberculosis. Se espera, o se estima, o se quiere que hayamos podido frenar la evolución de la tuberculosis para el año 2035, con diferentes programas que están puestos en marcha hoy en día y que abogan por una reducción de las muertes por tuberculosis hasta en un 95%. Ojalá eso sea posible y nos tengamos que olvidar de aquellos famosos
sanatorios en las cuales eran recluidos los tuberculosos, en otros, si recordáis, también destinados a leprosos, bueno, etc. Bueno, pues también la tuberculosis afectaba al Antiguo Egipto. La tuberculosis es una enfermedad arcaica. Ya existía la bacteria, ya estaba presente la bacteria en tiempos del Antiguo Egipto. Y de hecho, hay muchas momias en las que se ha podido comprobar. Aquí tenemos una imagen de un chico, una momia joven llamada de Huti, que murió por tuberculosis hace 2700 años. Incluso algunas hipótesis abogan a que el faraón Ramsés II murió afectado de tuberculosis. Con lo cual la tuberculosis es una enfermedad que viene afectándonos desde hace siglos. Una enfermedad en la cual fue Robert Koch el responsable de explicar cómo causaba la enfermedad este microorganismo. También explicó cómo el anthrax causaba, cómo el Bacillus anthracis causaba el anthrax. Y digo esto porque está de actualidad. Actualmente tenemos varios focos de anthrax en la región de Extremadura, focos que afectan a animales, a bovino, a equino y a porcino, pero también que también han infectado a alguna persona con anthrax cutánea, porque el anthrax es una enfermedad zoonótica. Bueno, pues Robert Koch demostró cómo se producía la tuberculosis, cómo se producía el carbunco o anthrax, incluso cómo se transmitía el cólera, y desarrolló lo que hoy conocemos como los postulados de Koch. Pero no os penséis que los egipcios solo momificaban a personas importantes, aristócratas o incluso humanos. No, no, no. Allí cualquier bicho viviente que se movía era susceptible de ser momificado. De hecho, hay una representación bastante importante de momias animales vinculadas al Antiguo Egipto. Momias que van desde especies como el cocodrilo, a simios, a perros, a halcones, a bóvidos y principalmente a gatos. ¿Por qué momificaban los egipcios a los animales? Bueno, por diferentes razones. En algunos casos porque eran las mascotas de los dueños que a su vez estaban momificados, en otros como se suponía que era como una ofrenda o motivos votivos hacia algunos de los dioses, otros para que acompañasen a sus dueños en el viaje hacia el otro mundo, otro que supusieran comida para ese largo viaje que tenía que emprender la persona hacia el otro mundo, otro como representaciones de los dioses. De hecho, una de las momias o uno de los animales preferidos para momificar eran los gatos. Y los gatos como representación de la diosa Bastet, que era, simbolizaba la belleza. Bueno, pues en finales del 19, en 1881, un agricultor egipcio descubrió en una explotación de Beni Hassán, descubrió una tumba con 300.000 momias de gatos. 300.000, Y luego decimos que si una persona que tiene 10 o 12 gatos no está muy bien equilibrada mentalmente, bueno, pues que también es un síndrome, el síndrome de Noé, la acumulación de animales en unas condiciones en las que no deberían de estar, como un piso reducido, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. 300.000 momias de gatos. Por supuesto, aquello inició un negocio floreciente. Allí todo el mundo vendía momias de gatos. Los niños vendían momias de gatos a los turistas. Todo el mundo quería momias de gatos. Pero algunos especuladores quisieron hacer mucho dinero con ese interés por las momias de gatos. Y embarcaron 18 toneladas de momias de gato en dirección a Liverpool, desde los puertos del Cairo a Alejandría. Cuando llegaron a Liverpool, lo que ocurrió es lo que suele pasar con las modas, que ya nadie quería momias de gatos, que ya nadie quería hacer pigmentos con las momias, ya no había demanda de momias. Y al final, todas esas momias terminaron siendo vendidas como fertilizantes para los agricultores ingleses. La compañía que las compró pagó $18 por tonelada de momia. De todas ellas, de los 300.000 gatos, solo se salvó un cráneo que está en el museo británico. Lo cierto es que, por suerte, la tumba de Tutankamón
pues no había sido saqueada, no había sido pirateada y no había sido destruida como muchas otras momias. Aquí tenemos algunas imágenes en las que aparecen Howard Carter, este de aquí, justo en la entrada de la momia y como inspeccionando después el sarcófago de Tutankamón. Bueno, una vez que se inició o una vez que se abrió la tumba de Tutankamón, en el momento de la apertura había muchas personas presentes. Había personas estaba por supuesto Howard Carter, por supuesto Lord Carnarvon, familiares de Lord Carnarvon, otros representantes de la aristocracia, representantes gubernamentales, de los museos, periodistas, diplomáticos. Había mucha gente. No fue una cuestión de 2 o 3 personas, fue un hecho histórico y había que documentarlo. Bueno, pues una vez que ocurrió la apertura de la tumba, pasados unos meses, se empezaron a suceder una serie de muertes inexplicables a las cuales se hizo eco la prensa de la época, como consecuencia de que, bueno, era un evento importante. La primera de las muertes fue la de Lord Carnarvon, pero después le siguieron muchas otras. Algunos medios de comunicación cifran hasta en 30 personas las que murieron como consecuencia de estar presentes en la apertura de la tumba. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Evidentemente, ante la falta de explicación coherente, lo primero, o hacia la primera inclinación fue que el faraón se había cabreado. ¿Qué era eso de molestarle, de su reposo, de su descanso? ¿Quién eran esas personas? Y sobre ellos, por molestarles, había caído la maldición del faraón, la maldición de Tutankamón. La prensa avivó esta línea argumental con apoyo de algunos personajes ilustres de la época, como Sir Arthur Conan Doyle, que quizá os suene ese nombre porque fue el autor del famosísimo personaje novelesco Sherlock Holmes. A pesar de que Sherlock Holmes es un personaje muy racional y que Conan Doyle tenía una faceta racional, porque Conan Doyle antes de ser escritor estudió medicina, hizo un doctorado en medicina sobre la sífilis, sobre la tabes dorsal, y se embebió de las enseñanzas de los profesores que tuvo, en concreto uno de ellos, Joseph Bell, o algunos rasgos de las figuras de Joseph Bell, le sirvieron para pertrechar a su personaje de Sherlock Holmes. Bueno, pues a pesar de que tenía esa falta racional, Conan Doyle también era un ferviente defensor de todo aquello que tuviese que ver con situaciones paranormales o fantasmagóricas. Y de hecho, impulsó muchísimo la percepción de que en realidad había una maldición, la maldición de Tutankamón hacia aquellos que habían perturbado su reposo. Fue épico el enfrentamiento dialéctico y personal que tuvieron Conan Doyle con Harry Houdini. Harry Houdini, famosísimo mago, que se dedicó durante mucha o gran parte de su vida a desembarcar impostores y a todos aquellos que decían que eran medium, etc. Bueno, esa es otra historia. Pero el caso es que en un momento dado surgió esa maldición de Tutankamón, y principalmente basada en que no eran explicables las muertes de todas aquellas personas. La primera de las muertes, la de Lord Carnarvon, le sucedieron otras que fueron desde infartos, accidentes, ictus, incluso suicidios de muchas de las personas que estaban allí, derrames cerebrales, de muchas cuestiones que no podían explicarse si no era por la actuación directa del faraón. En realidad, Carnarvon murió a los pocos meses de la apertura de la tumba. Recordemos que fue en el 26 de noviembre de 1922 y Carnarvon murió el 5 de abril de 1923. La teoría más aceptada, Carnarvon murió en el Hotel Savoy del Cairo, y la teoría más aceptada es que murió de septicemia, una infección generalizada, como consecuencia de una erisipela. La erisipela es una infección bacteriana ocasionada por diferentes especies del género Streptococcus, principalmente Streptococcus pyogenes. Es una bacteria habitual y que parece ser que se produjo esa infección como consecuencia del corte de una picadura de un mosquito mientras se afeitaba. Se extendió
la infección, se extendió la erisipela en su forma más frecuente, que es la cutánea. Aquí podemos ver una persona afectada por erisipela cutánea. La sepsis puede ser de diferentes tipos. Las más frecuentes son las pulmonares, las cutáneas, pero también las intestinales, las urinarias y alguna otra. La sepsis es una enfermedad que es provocada cuando una bacteria prolifera de una forma alarmante o de una forma excesiva en la sangre de los individuos, provocando un shock en el propio cuerpo que deriva en la muerte casi fulminante. Bueno, Streptococcus pyogenes es una de las bacterias que causa septicemia, pero hay otras. Otra de las más importantes es Staphylococcus aureus. La septicemia, actualmente, imaginaros en aquella época en la que no existían antibióticos. Recordad que el primer antibiótico descubierto fue el de la penicilina por Fleming, que por cierto, esta semana se ha cumplido su aniversario, porque Fleming descubrió la penicilina un 28 de septiembre de 1922, el año que viene se cumplen 100 años. Bueno, independientemente de eso, no había antibióticos con los que tratar las enfermedades por Streptococcus o por Staphylococcus. Además, ese problema se crecienta actualmente, porque cada año más de 30 millones de personas sufren episodios de sepsis y mueren cada año por septicemia, por sepsis, más de 6 millones de personas. Este problema se va a acrecentar en el futuro, no va a disminuir por una sencilla razón. Nos encontramos ante un problema gravísimo de resistencia antimicrobiana de los microorganismos a los antibióticos, a las herramientas que tenemos para combatirlas. Resistencia bacteriana, principalmente. Y algunos de estos agentes que ocasionan sepsis habitualmente, como Staphylococcus aureus, es uno de los microorganismos que tenemos en el punto de mira, que la OMS tiene en el punto de mira para buscar nuevos antibióticos contra él, porque hay cepas resistentes a algunos antibióticos importantes, como es la meticilina o la vancomicina. De hecho, la OMS tiene un listado de microorganismos de bacterias prioritarias en la búsqueda de antibióticos. Tienen 3 estadios de prioridad crítica, prioridad elevada o prioridad media, y Staphylococcus se encuentra en el segundo, en el de prioridad media. En prioridad crítica tenemos algunas bacterias importantes en el ámbito hospitalario, en los ámbitos hospitalarios, como son Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, alguna serratia, bueno, y algunas otras. Bueno, independientemente de este hecho, o esta explicación, lo cierto es que parece que esa sepsis también derivó en una especie de neumonía, bueno, un uso generalizado que provocó la muerte del aristócrata, del mecenas de la excavación. Pero hay otras teorías, desde mi punto de vista, más plausibles, que podrían explicar la muerte de Lord Carnarvon y el desencadenamiento de esa maldición de Tutankamón, porque el desencadenamiento se inició en el momento que murió Lord Carnarvon. Bueno, pues otra de las explicaciones es que también protagonizada por microorganismos, es que esa muerte pudo ser debida a una infección por hongos, en concreto por Aspergillus. Hay diferentes especies de Aspergillus. Aspergillus son estos hongos que tienen una morfología característica, parecen como un chupachus. Aquí lo que tenemos es una tinción con azul de lactofenol, que es un tipo de técnica muy utilizada para teñir hongos. ¿Veis esta especie de chupachus? O en realidad el nombre de Aspergillus le vino dado a principios del siglo XVIII por la persona que le descubrió, que al ver esa morfología, al ver esa estructura de los conidios, de las hifas, etc., le recordó a un aspergillum. El aspergillum es ese elemento que utilizan los sacerdotes para rociar agua bendita. Y de ese aspergillum derivó el nombre de Aspergillus. Bueno, hay varias especies patógenas para humanos de Aspergillus. Aspergillus niger es la más importante, pero hay otras también importantes, como Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, incluso Aspergillus fumigatus. Bueno, pues los Aspergillus lo que ocasionan son pueden ocasionar aspergilosis pulmonares. En realidad, la inhalación de esporas de Aspergillus, los hongos, también, por supuesto, Aspergillus, son capaces de crear unas estructuras de resistencia que denominamos esporas, que permanecen viables durante siglos. Durante siglos.
una espora de un hongo podemos volver a germinarla, podemos volver a hacer crecer y vuelva a aparecer el hongo una vez que lo ponemos en condiciones de cultivo, en unas condiciones de medio de cultivo ideales. Y nosotros, las personas, podemos ser un medio ideal de cultivo. La explicación es que cuando entraron en la tumba, esa tumba que llevaba siglos cerrada y en la cual se habían desarrollado hongos como consecuencia, estaban en una situación de oscuridad, temperatura estable. Bueno, ahí es fácil que proliferen los hongos y que esporulen y que creen esas esporas y que esas esporas queden repartidas en el medio, dentro de la tumba de Tutankamón. De hecho, se ha comprobado que en muchas otras tumbas abiertas o en otras reliquias, en las reliquias de San Marcial, que están en Croacia, en algunas otras tumbas de diferentes países de Europa Central, se ha visto que el género Aspergillus o esporas del género Aspergillus están presentes. Bueno, con la apertura de la tumba, la entrada de aire, esas esporas se levantan y podemos llegar a inhalarlas. De hecho, es frecuente que se puedan inhalar esas esporas. Y la infección por Aspergillus pueden causar desde infecciones de sinusitis locales, a alergias, a aspergilosis invasivas. Aspergilosis pulmonar de tipo invasivo, que es lo que parece ser que le ocurrió a Lord Carnarvon. Pero aparecen en muchas otras momias. Por lo tanto, es algo factible, es algo real, es algo que hemos visto, que hemos contrastado. Que Aspergillus y algunos otros hongos, como por ejemplo del género Penicillium, aparecen sobre restos arqueológicos, incluidas, por ejemplo, las momias de Chinchorro. Que las momias de Chinchorro son unas momias encontradas en el desierto de Atacama, en Chile, que son las momias artificiales más antiguas conocidas. Más antiguas que las egipcias. Porque tenemos que diferenciar entre momias artificiales y momias naturales. Las momias artificiales más conocidas son las momias egipcias, pero no son las únicas. Hay muchas civilizaciones que han momificado a sus seres queridos o a las personas importantes, no solo los egipcios. Tenemos a las momias de Chinchorro, o, por ejemplo, esta de aquí es la Dama de Dai, que es una mujer de la dinastía Han que fue momificada en China. Y es una momia artificial también. Pero tenemos lo que denominamos momias naturales. Son aquellas momias humanas o animales que se han momificado por cuestiones de estar sometidos a unas condiciones ambientales concretas, como falta de oxígeno o temperaturas muy bajas o altas, o estar expuestas a un ambiente de desecación, por ejemplo, estar expuesto a un contenido elevado de sal. Uno de ellos es la Dama de Jabón. La Dama de Jabón está en el Museo Mutter de Filadelfia y corresponde a una mujer que ha sufrido un proceso de saponificación, en el cual su tejido adiposo se transformó a una sustancia similar a una cera orgánica. Es muy, muy característica. Y esto es debido a un proceso de anaerobiosis bacteriana de esa grasa. El hecho que no exista actividad microbiana también facilita que puedan momificarse estos cuerpos, ya que normalmente los microorganismos actúan sobre la descomposición de los cadáveres. Pero cuando nos encontramos con unos ambientes bajos en oxígeno o pHs extremos, unas temperaturas muy bajas, por ejemplo, pues pueden llegar a momificarse, o unos desecantes como el de la sal. De hecho, en unas minas de Irán hace unos años se descubrieron unos restos de hombres momificados que son los conocidos como hombres de sal. También se han descubierto animales momificados, incluso algunos por acción de guano. En algunas cuevas el guano es el excremento de las aves marinas o el excremento de algunos murciélagos. Bueno, pues por efecto del guano también se han momificado algunos animales. O, por ejemplo, tenemos a Otzi. Otzi es una momia de la edad de cobre, de hace unos 5.200 años, que se descubrió en los Alpes suizos, que está perfectamente preservada y que se sabe por diferentes análisis moleculares, también morfológicos, que tenía artritis, caries, enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad también de nuevo antigua, que está muy de moda últimamente porque es transmitida por garrapatas.
Es una enfermedad bacteriana. La ocasionan principalmente dos especies, Borrelia burdenfoni y Borrelia mayoni. Y es característica porque una vez que te pica la garrapata se te transmite la enfermedad, y cuando en los primeros estadios de la enfermedad aparece en donde la picadura aparece un círculo rojo intenso y después alrededor un aro concéntrico también rojo, como si fuese una especie de diana. Bueno, eso es es un indicio de la enfermedad de Lyme. Pero también se ha comprobado que Ossi tenía Helicobacter pylori. Por lo tanto, que ya sabéis que es una bacteria que puede causar diferentes tipos de patologías, desarrollo de úlceras, incluso desarrollo de cánceres gástricos. Y gracias a OSSI se ha podido saber cómo entraron diferentes cepas de Helicobacter, unas provenientes de Asia, otras provenientes de África, en el continente europeo. Gracias al tipo de cepa que tenía, el material genético de las cepas que tenía OSSI cuando vivió. Pero hay muchas otras momias naturales, y unas de las que más me fascinan son las que se encuentran o las que se han encontrado en algunas turberas del norte de Europa, principalmente en la península de Jutlandia, en Dinamarca, o en algunas turberas irlandesas e inglesas. Y dentro de ellas, el que me parece maravilloso es el hombre de Toyut. Esto de aquí es una persona, la momia natural de una persona que vivió en el siglo IV a.C. Podéis ver cómo se han preservado perfectamente toda la fisionomía, todos los tejidos, todos los rasgos de esta persona, gracias a las condiciones de anesiogenia que se daban en esos pantanos, las condiciones de acidez, bueno, esas condiciones ambientales, y también gracias a que en esas turberas, en esos pantanos, crecen unos musgos que producen esfagnano. El esfagnano es una sustancia con cierta capacidad antimicrobiana, y que además, cuando se une a otros componentes que puede haber en las turberas, como puede ser amoníaco, diferentes tipos de compuestos, es capaz de producir, de que se produzca en los cuerpos la conocida como reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción no enzimática, una glucosilación no enzimática de proteínas, en las cuales se requiere de la presencia de azúcares no reductores, como la glucosa, y de algún elemento que proporcione nitrógeno, principalmente aminoácidos o proteínas. Y esa reacción de Maillard se da en el cocinado de los alimentos. De hecho, la reacción de Maillard es la responsable de que tengamos el socarrat típico cuando hacemos una paella, o de esa costrita marrón que aparece cuando cocinamos en demasía, o freímos demasiada carne, o salchichas, o incluso las patatas fritas. Bueno, esa reacción de Maillard aporta a los alimentos unos sabores y unos aromas característicos, aunque también, si ocurre de manera desmesurada, pueden aparecer en esa reacción elementos nocivos como la acrilamida. Pero el hecho es que en esa reacción de Maillard, que también se conoce como pardeamiento, porque favorece que aparezca un tono marrón oscuro en los alimentos, es exactamente lo que ocurrió en estas momias. Y por eso esas momias suelen presentar un color marrón muy oscuro o casi negro, como consecuencia de la reacción de Maillard. Bueno, independientemente de estas momias naturales o momias artificiales, volviendo otra vez al hecho de Tutankamón y de Lord Carnarvon, de la muerte de Lord Carnarvon, Lord Carnarvon hemos dicho que murió el 5 de abril, pero ya los periódicos como The Times, el 17 de marzo de 1923, escribían que Lord Carnarvon tenía una enfermedad grave, una patología grave, que le provocaba inflamación ocular, que le provocaba también inflamación nasal. Bueno, pues esto, lo que dicen las noticias, se puede relacionar perfectamente con una sinusitis fúngica, como consecuencia de esa aspergilosis que de hecho pudo afectar también a la órbita ocular, y que, aunque parece improbable que pueda desembocar en una neumonía, lo cierto es que no es imposible. De hecho, estos hongos provocan muchísimos tipos de afecciones pulmonares.
Los hongos más habituales que nos encontramos en las humedades de las casas, o algunos de los géneros más habituales, son Aspergillus, Penicillium o Cladosporium. Muchos de estos hongos tienen más de 40 alérgenos diferentes que nos pueden provocar diferentes problemas de salud. Pero es que además la cuestión de la vinculación de los hongos al Orcarnarvon y a la tumba de Tutankamón no es única, porque en abril de 1973 el cardenal Wojtyła, que era el arzobispo de Cracovia y que más tarde sería conocido como el Papa Juan Pablo II, permitió la apertura de la tumba de Casimiro IV. Casimiro IV fue gran duque de Lituania, rey de Polonia, en el siglo XV, y bueno, era un personaje emblemático y por lo tanto su tumba tenía cierto interés arqueológico, histórico, etc. Bueno, pues en la apertura de la tumba participaron 12 científicos. De esos 12 científicos, a los pocos meses habían muerto 10. Y uno de ellos presentaba síntomas de enfermedad grave. Uno de los supervivientes, de los dos supervivientes, presentaba síntomas de salud grave. Se había vuelto a abrir otra maldición, no había que abrir tumbas de autoridades. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues se demostró que también en la tumba de Casimiro había esporas de hongos del tipo Aspergillus. De hecho, uno de los supervivientes siguió investigando en la presencia de estos géneros o de estas especies de hongos en las casas y en su relación con el desencadenamiento de diferentes enfermedades en las personas que ocupaban esos hogares, esos lugares. Y observó que sí que es verdad que podían ocasionar diferentes enfermedades de tipo pulmonar que en situaciones de inmunocomprometidas podían derivar incluso en la muerte o en afecciones mucho más graves. Y es que Lord Carnarvon estaba inmunodeprimido desde que unos años antes de que entrase a la tumba de Tutankamón en la apertura, sufriese un accidente de tráfico. Como consecuencia de ese accidente de tráfico le quedaron secuelas que le ocasionaban problemas respiratorios recurrentes. Con lo cual, eso hizo que podía estar predispuesto. Y de hecho, las esporas de Aspergillus pueden permanecer latentes en los pulmones durante meses, porque la aspergilosis no afectó a Lord Carnarvon nada más abrir la tumba. Recordemos que pasaron 5 meses hasta su muerte. Bueno, pues las esporas pueden permanecer latentes hasta que pueden provocar, pueden germinar en los pulmones, provocar un aspergiloma, desembocar en otras dificultades, en otras patologías que deriven en la muerte, principalmente en personas inmunocomprometidas. Pero es que además estos hongos son capaces de producir micotoxinas, principalmente cuando crecen sobre alimentos. Algunos de los hongos que habitualmente nos encontramos creciendo o que crecen con mayor facilidad sobre alimentos son, de nuevo, el género Aspergillus, Aspergillus flavus, por ejemplo, el género Penicillium y algunos otros. Bueno, pues estos tipos de hongos en los alimentos producen micotoxinas, algunas de ellas importantísimas, como las aflatoxinas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando nos encontramos un pedazo de fruta, un trozo de pan con un hongo, decimos, esto no pasa nada, se corta el hongo, pues, se corta la parte que tiene el hongo, se desecha y lo demás no lo podemos comer. Bueno, pues cuidado, porque algunos de estos hongos producen micotoxinas y las micotoxinas difunden hacia el interior del alimento. Y las micotoxinas pueden provocar diferentes tipos de daños hepáticos, renales, etc. Bueno, pues, como os decía, se comprobó que la tumba de Casimiro tenía esporas de Aspergillus y de algunos otros hongos, y por lo tanto, a día de hoy, aunque en ese momento, principio del siglo XX, 100 años después, podemos dar explicación a lo que sucedió, a lo que ocurrió o a lo que desencadenó la maldición de Tutankamón, y que, sin lugar a duda, unos de los protagonistas que intervinieron directamente fueron los microorganismos. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, ha sido muy agradable escucharle. Por alguna razón, no sé si se me escucha. Sí. Ah, es que tampoco me veo y tengo la cámara encendida, pero tampoco me veo. Espera. Vamos a volver a apagarla. Algo está pasando. Ah, se debe de quedar como medio bloqueado. Ahora yo te veo.
Ya me ves. Bueno, pues muchísimas gracias. Una charla estupenda. La verdad es que da un poquito de miedo pensar que nos estamos comiendo, sí, aprovechando los alimentos hasta el máximo. Vamos a quitar el trozo de queso, eso, y pues nos lo comemos, al trocito de pan. Ahora que me lo cuentas, ya me lo voy a pensar 2 veces. Otra cosa que siempre me preguntan mis alumnos es que cuando hablamos en biotecnología, que siempre le comento lo típico, ¿no? De cómo conservar los microorganismos para luego recuperarlos meses después o incluso años después, o sea, los congelamos a menos 80 grados, ya sabes, ¿no? Bueno, su glicerol y tal. Siempre me dicen lo mismo. Eso quiere decir que cuando se descongelen los polos, todos esos virus y esos microorganismos que andan por ahí congelados, nos van a matar, va a haber otras pandemias horrorosas. Bueno, más que los polos, tenemos un serio problema con la descongelación del permafrost, en donde ahí quedaron congelados, evidentemente, muchos tipos de microorganismos, pero también animales que podían haber muerto por diferentes tipos de microorganismos. Y de hecho, en relación a la famosa gripe de 1918, hace unos años, diferentes investigadores pudieron volver a crear el virus H1N1 que ocasionó esa gripe a partir de muestras congeladas de personas que habían quedado congeladas, de algunas personas de Inuit y algunos otros que habían quedado congelados en América del Norte, en la parte de Canadá. Bueno, es posible que este cambio, otro de los efectos del cambio climático que provocan el descongelamiento de algunas partes del planeta, liberen algunos tipos de microorganismos a los que quizá tuvimos contacto antiguamente, pero que no hemos vuelto a tener contacto. Algunos de ellos, desde luego, si forman o si desarrollan formas de resistencia, como son las esporas, bueno, pues esas esporas quizá pueden quedar o pueden seguir siendo viables. Claro, eso sí que es importante, por lo menos para educar a la población. Si ves algo que se empieza a descongelar, no lo toques. Sepárate. Huye. Ahora que me has nombrado biotecnología, he recordado que hablando de Aspergillus, Aspergillus, bueno, tiene sus connotaciones negativas, pero también tiene sus connotaciones muy positivas para la gente, ya que actualmente prácticamente el 100% de la producción de ácido cítrico que se produce en el mundo se obtiene a partir de cultivos de Aspergillus niger. Y ese ácido cítrico, diréis, ¿y eso para qué se utiliza? Bueno, pues el ácido cítrico es el aditivo más utilizado del mundo y se utiliza como antioxidante, saborizante, de todo, en multitud de productos, de detergentes, por supuesto, alimentos. Es creo recordar, es el E300, creo. El ácido ascórbico es el E330 y este es el E300, me parece. Con lo cual, los hongos no solo son malos, también son buenos. Todo varía en función de nuestra perspectiva, que es una perspectiva muy egocéntrica. Los microorganismos ni son buenos ni son malos, son microorganismos. Existen, exactamente, simplemente. Algunos pueden ser patógenos, pero simplemente con tener cuidado y las precauciones y sabiendo lo que se debe y no se debe manipular, y lo que se debe y no se debe comer, tocar, etcétera, etcétera, pues ya ahí la población debería de estar un poco a salvo. Y no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Ahora dejamos que abráis micrófonos y que hagáis todas las preguntas, ya que tenéis la suerte de tenerlo ahora aquí presente a Raúl. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perdóname si en algunos momentos digo, pero es que me resulta súper extraño, de verdad. Una conferencia, una charla. Y comprendemos. Yo creo que estamos todos absolutamente habituados a este tipo de cosas. Sin ver las caras, sin ese feedback de la gente. Efectivamente, me pasa continuamente. Y fíjate que hemos tenido un año denso, pero aún así todo, acabo de empezar el curso también como con este sistema y me cuesta muchísimo y pierdo el hilo enseguida. Digo, ¿yo qué estaba diciendo? Porque no soy consciente de que tengo alumnos, porque estoy en una habitación y no soy consciente de que hay gente escuchándome muchas veces. De ahí la dificultad. ¿Dudas? ¿No hay ninguna pregunta por aquí? ¿Alguna curiosidad? Está todo el mundo muy callado. Bueno, espero que por lo menos os haya gustado, hayáis aprendido alguna cosa, os haya picado la curiosidad. La charla, desde luego, ha sido interesantísima. De eso no te quepa la menor duda. Aquí hay una persona que quiere hablar, Moisés, por favor, cuando quieras.
Hola Raúl, nada, yo simplemente quería agradecerte la charla que me pareció interesantísima y súper divulgativa para todo tipo de público y de personas que conozcan del tema o que no conozcan del tema. Creo que es muy, muy importante hacer este tipo de charlas y creo que necesitaríamos muchas más de este tipo. Y nada más, solamente quería agradecértelo, ¿vale? Gracias, Raúl. Muchas gracias, Moisés. Siempre es difícil saber dónde poner el nivel cuando hay foros o cuando hay un público muy amplio, muy heterogéneo. Siempre es difícil pensar cómo acomodo el lenguaje sin ser excesivamente técnico, pero sin caer demasiado en la banalidad. Pero bueno, creo que es una labor fundamental que tenemos que hacer para concienciar a la sociedad y de la importancia de la ciencia y de la importancia del desarrollo científico. Sí, bueno, precisamente ayer o hoy, no, ayer creo, anteayer, en Science se publica un editorial en el que uno de los editores de Science le pide al colectivo científico que procure competir con toda esta gente que dice barbaridades y que se inventa todo este tipo de chorradas que circulan por ahí adelante, ¿no? Y nos pide a los científicos que seamos mucho más agresivos y que no abandonemos esta lucha y que intentemos transmitirle al público pues lo que sabemos del modo más simple, llano y plano posible, aunque nos parezca que estamos bajando muchísimo el nivel, pero es que es fundamental. Así que, Sí. de nuevo, muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que es fundamental ayudar a que la gente comprenda escenarios más o menos complejos, más o menos abstractos, aunque caigamos en la banalidad. A mí eso no me importa, la verdad. Lo que me importa es poder o intentar que la gente pueda desarrollar un espíritu crítico, de pensamiento crítico, precisamente para eso, para que se pregunte cuando le están contando 50.000 chorradas, cuando le están contando de 50.000 historias, muchas veces motivadas por algún aspecto de rendimiento económico, muchas veces, pues que ellos tengan capacidad para interpretar que eso no puede ser así, que eso no debe ser así y que por lo menos se pregunten el por qué le están contando eso. Efectivamente. Por eso creo que es tan importante, como decíamos, llevar la ciencia a esos niveles, ¿no? Divulgar, que eso es lo que importa. Y que la gente, pues, incluso se haga preguntas y que se atreve, ¿no? Como aquí, que parece que está todo el mundo callado, que se atreve a preguntar, porque como siempre le digo a mis alumnos, no hay ninguna pregunta tonta, sino que hay tontos que no preguntan, que es muy diferente. Pero es muy difícil, a lo mejor en un foro como este, tan público, tan abierto, pues hacer preguntas muchas veces. Pues nada, pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas colaborado en este ciclo y como nos has dado el permiso, pues ahora podrán verlo en streaming esta charla durante una semanita o 2 semanas, lo que nos permitas, al resto de nuestros alumnos que no han podido estar aquí. Y bueno, encantada. Cualquier día a ver si nos podemos invitar, pero ya personalmente y venir hasta Coruña. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Adiós, que vaya bien. Adiós.